2, 1. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros vamos a presentar aplicación de vectores en ingeniería industrial. Nuestros integrantes son mi compañero Joseph Vera, Jaime Marcillo, Melanie Vélez Jacome y mi persona. A continuación, mi compañera dará una breve presentación de la ingeniería industrial. Muy buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de lo que es ingeniería industrial en el aspecto general y también unas preguntas que nos van a ayudar a ampliar la definición de ingeniería industrial. Primero, la ingeniería industrial es una de las ramas de la ingeniería y se ocupa de la optimización de los usos técnicos e informáticos, así como el manejo de estos mismos también. Utiliza los principios, métodos del análisis, síntesis de la ingeniería y el diseño para especificar, evaluar, predecir y optimizar los resultados generados tales del sistema. Ahora, ¿cómo considera a la ingeniería el ingeniero industrial? Los ingenieros tratan con el análisis y el diseño del sistema. Los ingenieros industriales se enfocan en los sistemas de producción más que todo. Se centran en la manera en la que se aplica en el desarrollo de productos o del servicio para el mismo propósito. Siguiente pregunta, pues. Dice, ¿cómo es la ingeniería industrial como otras disciplinas de la ingeniería? Toma los mismos cursos fundamentales, tanto en matemáticas, física, química, humanidades y ciencias sociales. Está también que toma algunas ciencias de la física básica que se aplican en la ingeniería, como la termodinámica, circuitos, estáticas y sólidos. ¿Qué hace a la ingeniería industrial diferente de las otras disciplinas de la ingeniería? Primer punto, porque un componente importante de la ingeniería industrial es que en cualquier sistema de producción es la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que la ingeniería industrial tiene un propósito de persona. Y segundo punto, que es el aspecto humano, que también se lo llama ergonomía, aunque en otras partes se lo dice factor humano. ¿Utilizan las mismas matemáticas todos los ingenieros? En la ingeniería industrial es diferente, ya que aquí se basa en una matemática de variable discreta, mientras que en otras ingenierías, o básicamente en las demás, es una matemática de variable continua. La ingeniería industrial se ocupa casi exclusivamente de los sistemas de componentes discretos. A continuación, mi siguiente compañera. Yo les voy a exponer sobre las fuerzas que actúan sobre un edificio. Algunas estructuras, así por ejemplo los edificios, tienen que resistir el empuje del viento. Las presas tienen que soportar la presión del agua y los cilindros de un motor han de ser capaces de soportar la presión de los gases que contienen. Estas fuerzas tienen diferentes orígenes. Puede ser debido al peso, movimiento o vibraciones de los elementos que componen el conjunto de un sistema técnico, o a debidos agentes externos al propio sistema técnico. La fuerza que hace un elemento de la estructura para no ser deformado por las cargas se denomina esfuerzo. Dichos esfuerzos pueden ser la tracción. Este hace que se separen entre sí las distintas partículas que componen una pieza, tendiendo a alargarla. Por ejemplo, cuando se cuelga de una cadena una lámpara, la cadena queda sometida a un esfuerzo de tracción, tendiendo a aumentar la longitud. La compresión hace que se aproximen las diferentes partículas de un material, tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. También tenemos los que son los cizallamientos o cortaduras. Esto se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre otras. La flexión es una combinación de compresión y de tracción, mientras que las fibras superiores de la pieza sometida a un esfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan o viceversa. Por ejemplo, al saltar en la tabla de un trampolín de una piscina, la tabla de este se flexiona. Y la torsión, que son las fuerzas con las que se hace que una pieza tienda a retorcerse sobre su eje central. Están sometidos a esfuerzos de torsión los ejes y las manivelas. Gracias. A continuación, mi compañero.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las fuerzas que actúan sobre los puentes. Hay tipos de puentes, los que son los colgantes, los arcos, los puentes de viga, y la armadura y voladizos suspendidos en cables. Voy a hablar sobre las fuerzas, que son la fuerza gravitacional, que es la que establece que los cuerpos, que por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción a otros cuerpos. Y también voy a hablar sobre la fuerza de tracción, que es el esfuerzo interno que está sometido en un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. La fuerza de comprensión es el resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo. Es caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. La fuerza cortante también es conocida como fuerza como de corte o de cortadura. Es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el software que utilizamos para explicar, o sea, para explicar un ejemplo de lo que estamos hablando de la aplicación de vectores. Bueno, el software que nosotros utilizamos se llama SkyZip. Este software es bastante eficiente ya que nos sirve para calcular reacciones, los momentos de flexión, las fuerzas de corte, los momentos de deflexión y las tensiones. Y usualmente muchos ingenieros usan este tipo de software ya que prácticamente es muy conveniente. Bueno, para empezar, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar un tamaño a la viga. Este tamaño puede ser dependiendo de la que estemos usando. En este caso, aquí yo había puesto 10. Ya, entonces después la agregamos y ya nos aparece la viga justo ahí, como se puede observar. Ya, después colocamos los soportes. Estos soportes vienen de tres tipos. Uno que está totalmente en el piso, uno que se va a mover, o sea, se va a desplazar, y uno que solo está agarrando, o sea, está agarrando, está aplicando una fuerza de agarre. En este caso, yo utilicé la fuerza de el que está estático y la fuerza del que se va a mover. A esta fuerza nosotros, bueno, a este soporte, lo que nosotros vamos a hacer es aplicarlo en qué lugar va a ir. Supongamos, el primer soporte, si tú quieres que vaya todo al lado izquierdo, puedes poner 0, o lo único que haces es darle clic a él y automáticamente ya lo coloca ahí y solo pones agregar y ya sale ahí. Y la otra fuerza de soporte que yo utilicé la puse justo en la mitad de la viga, es decir, solo colocas 5, agregas y ya te sale en la mitad. Ya bueno, después lo que nos pide es colocar la dirección y la fuerza. En este caso va a ser la fuerza que va a ser aplicada sobre la viga. Y nos piden qué dirección. Bueno, ahí está la dirección. Entonces, lo primero que van a pedirnos es cuánto va a ser esa fuerza y después la longitud que va a tener. Dependiendo, pues la ponemos y la agregamos. Después lo que vamos a hacer es distribuir las cargas dependiendo del tipo de fuerza que tenemos. Si nosotros tenemos absolutamente solo una fuerza, no va a ser necesario que pongamos esto, ya que esta distribución de cargas es para cuando hay más de una fuerza, es decir, dos o más. En caso de que tengamos dos tipos de fuerza, lo único que tenemos que hacer es agregar supongamos, una fuerza es mayor a la otra. Lo único que tienes que hacer es la fuerza que está mayor, le agregas dependiendo su altura y la que está menor igual dependiendo su altura y en qué lado se van a ubicar. Ya, y después lo que vamos a hacer es seleccionar el material. Como nosotros sabemos, hay diferentes tipos de materiales en este caso. Entonces, dependiendo del cual estemos utilizando, nosotros lo único que vamos a hacer es buscar y seleccionar y ya está. Y como podemos ver aquí en este gráfico de acá, ya nos sale el ejercicio prácticamente ya completo si nosotros le vamos a resolver. Y aquí justamente aquí se puede apreciar la distribución de cargas en esta línea de aquí. Y aquí está la fuerza incluso, la fuerza aplicada, la fuerza que habíamos aplicado desde un principio. ¿Y qué son estas cosas? Estas cosas son, bueno, estas flechitas son las reacciones que tiene esta viga, gracias a la distribución de carga. Ya. Bueno. En la siguiente imagen
Este diagrama, el diagrama que tenemos principalmente aquí, solo es una forma representada de las fuerzas que nos dieron al principio, en el anterior diagrama. Este segundo diagrama de aquí nos representa los máximos y los mínimos, solo que nos establece una función para que se logre entender mejor. Y el último diagrama lo único que representa es los valores. Este cuadro de aquí, como ven, son los valores que están puestos en lo de acá. Solo que aquí nos explican en un cuadro y como que para hacernos un poco más fácil entender. Listo. A continuación, mis compañeros y yo les explicaremos un ejercicio de cada una de estas cosas. Ya. Yo les explicaré el siguiente ejercicio que dice: determinar los diámetros requeridos para los pasadores A y B de la varilla en A del mecanismo de palanca angular mostrados en la figura. El esfuerzo de tensión es de 16.000 libras sobre pulgada. Primero sacamos lo que es la sumatoria del momento cuando C es igual a 0. Como podemos observar, aquí nos dice 3.000, que es lo que muestra en la figura de aquí. Entonces, ese 3.000 lo multiplicamos por el 16 pulgadas, que también nos da en la figura, menos el peso por 5 pulgadas, que es el peso que nos da aquí, igual a 0. Al multiplicar 3.000 libras por 16 pulgadas, nos da 4.800 libras por pulgadas. Como nos damos cuenta, aquí tiene el signo negativo y como nosotros queremos despejar esto, entonces lo pasamos al otro lado del igual con signo positivo. Ya, como podemos ver también, el 5 pulgadas está multiplicando, entonces lo pasamos a dividir, quedando 4.800 libras por pulgada sobre 5 pulgadas. Al resolver esto y al simplificar las libras, nos queda que P es igual a 9.600 libras. Ya, aquí podemos ver que esfuerzo es igual a P sobre área, donde despejamos área, que es igual a P sobre esfuerzo. Y como sabemos, la fórmula del área es pi por d al cuadrado sobre 4, igual a P sobre esfuerzo. Entonces, como aquí ponemos pi sobre 4 por d al cuadrado, igual a P sobre esfuerzo. Y como nosotros queremos despejar de pi sobre 4 está multiplicando, entonces los pasamos a dividir con el esfuerzo. Y como podemos también ver, la d está elevada al cuadrado, entonces al momento ya de reemplazar, de despejar todo, nos queda que nos queda raíz de P sobre esfuerzo por pi sobre 4. Entonces ahí lo único que hacemos sería reemplazar los valores que ya teníamos en el ejercicio, donde P es igual a 9.600, esfuerzo que nos da que es de 16.000 por pi cuartas. Y al resolver esto, ya nos da que es raíz de 0,63 pulgadas, y al resolver eso nos da que d es igual a 0,67 pulgadas. Gracias. Bueno, yo voy a explicar el segundo ejercicio y nos dice, con un
1.800 kilogramos, cuyo peso pasa por el punto G y se levanta una caja de 1.500 kilogramos, cuyo peso también pasa por el punto G. Determina las reacciones en caja una de las ruedas, o sea, tanto la rueda A, que es la que está aquí, como la rueda B, o sea, ruedas delanteras y ruedas traseras. Bien, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que aquí ya está representado, en el cual nos podemos dar cuenta que el peso de tanto la caja como la del carro van hacia abajo, ¿no? Por la gravedad misma. Y la reacción de A y B, que en otras palabras vendría siendo también la normal, van hacia arriba porque aquí se aplica la tercera ley de Newton. Bien, ahora, para calcularlo, vamos primero con fuerzas, sumatoria de fuerzas en Y. Nos damos cuenta que es cero porque se mantiene en equilibrio la caja y ponemos la fórmula de la fuerza o del peso, que vendría siendo la masa por la gravedad, y lo multiplicamos la gravedad tanto por el peso del elevador como también de la caja y tenemos los siguientes resultados. 2.700, lo siento, 27.468 newtons para la elevador y 1.400, 715 para la caja, newtons. Ahora bien, nos vamos acá en la sumatoria de fuerzas en Y y nos damos cuenta de que están negativos los pesos porque van hacia abajo y nos damos cuenta que tanto la reacción en A como la reacción en B están hacia arriba porque van hacia los positivos. Entonces, sumamos esta resta y nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas, que es RA y RB. Ahora vamos a hallar RA. Para hallar RA nos vamos a las sumatorias de fuerzas de MB que también van a ser igual a cero porque se mantienen en equilibrio. Bien, primero nos damos cuenta de que desde el punto B al punto G hay 0.3 metros, ¿sí? Eso es lo que recordó. Y lo multiplicamos con el peso del elevador. Después lo restamos por la reacción de A, ¿sí? Por la gráfica que está aquí, porque aquí está. Lo multiplicamos, no, lo restamos y lo multiplicamos con 0.9 metros. Este 0.9 metros es la sumatoria del 0.3 al 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Del punto B al punto A. Después tenemos, por último, eh, la, la multiplicación de la fuerza de la caja, ¿sí? De la fuerza por la caja por la distancia desde el punto B hasta la caja, que vendría siendo 1.3. Bien, una vez hecho la operación, lo siento, una vez hecho la operación de la multiplicación, haber sumado estos de aquí, pasamos al otro lado, nos damos cuenta que es negativo, también está negativo RA, pasamos este acá para dividir, y por último tenemos que RA va a ser igual a 3.411 newtons. Ahora, con este número vamos a reemplazarlo a la ecuación que tenemos acá, ya despejada, y tenemos que RB va a ser igual a 42.183 newtons menos RA. Reemplazamos y vamos a tener que RB va a ser igual a 11.772 newtons. Ya tenemos tanto el literal A como el literal B. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice: ¿cuál es el diámetro necesario del pasador B del mecanismo de palanca de codo que se nos muestra en la figura? Si una carga de 6 toneladas en A debe ser sostenida por una carga P en C, si el esfuerzo permite de 100 MPa. Bueno, lo que nos pide el ejercicio es el diámetro del pasador B, y aquí tenemos una gráfica en la cual se puede ver la palanca y los pasadores respectivos, que
Podemos ver paso B no tiene ningún valor. Y gracias a la gráfica hacemos la sumatoria de movimiento en B, el cual sería 6.000 newtons, que es 66 toneladas, que es del color A, por lo que mide el cordón, que sería 150 milímetros, pero lo pasamos a metros, y sería 150 por 10 a la menos 3 en metros, menos P, que P es la carga en C, y sería 300 por los milímetros, y a metros sería 300 por 10 a la menos 3 en metros, por el ángulo de coseno, que es coseno porque está en el eje de la X, que es coseno de 45, igual a 0. Eso nos da 90.000, o sea, la multiplicación de 6.000 por 150 nos da 90.000 metros menos 0.212 metros P en la carga, igual a 0. Y P, pasamos los datos al otro lado, pasamos 90.000 y el menos 0, el 0.212 lo pasamos a dividir, sería 90.000 metros sobre 0.212 metros, que eso nos da un total de 42.452.83 newtons. Newtons es porque los metros se fueron en la ecuación anterior. De ahí tenemos que aplicar la fórmula del esfuerzo, que es esfuerzo igual a peso sobre área. Pero tenemos que hallar el área, la distancia. Y la forma de hallar la distancia es con el área, que sería, tenemos que poner el área igual a esfuerzo igual a peso de esfuerzo. Ya, eso no tendría entonces que sería el área de, en la fórmula del área sería Newton por distancia al cuadrado sobre 4. Eso igual a P sobre el esfuerzo. Y ahí tendría que ser, pasamos a calcular la distancia cuadrado. Igual se pasa el pi hacia el esfuerzo y el 4 a la carga P. Nos quedaría P por 4 sobre el esfuerzo por pi. Y ahí nos queda distancia por distancia igual a 42.452.83 newtons por 4 sobre 100 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado por pi, que eso nos da un diámetro de 0.023 metros, que lo pasamos a milímetros y sería diámetro 23 milímetros. Gracias. Vamos a mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar el siguiente ejercicio, que es, se muestra en la figura un tractor con centro de gravedad en G y la pala con centro de gravedad en G'. Encontrar las reacciones en cada rueda teniendo en cuenta 2RA y 2RB. Bueno, lo que primero tenemos que hacer es encontrar el diagrama, el cuerpo de fuerzas, o sea, el diagrama de fuerzas, lo cual ya nos está dando este dibujo, que sería esto de aquí. Ya nos muestran los pesos que van hacia abajo y las reacciones que van hacia arriba. Entonces, encontramos primero uno que sería más fácil, que sería las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y van a ser igual a 0, ya que el ejercicio no nos dice que se esté moviendo algo el tractor, entonces en sí todo lo que hagamos va a ser igual a 0. Entonces, primero en Y, ¿qué tenemos en Y? Las reacciones. 2RA, 2RB. Entonces, 2RA y 2RB son positivos por ir hacia arriba y los pesos hacia abajo son negativos. Entonces, ¿qué tenemos? 2RA menos 2100 libras, que es el peso del tractor, más 2RB menos
900 libras, que es el peso de la pala. Esto va a ser igual a 0. Entonces lo que hacemos es sumar los dos pesos, los cuales nos va a salir 3.000 libras. Y después ese menos 3.000 lo cambiamos al otro lado y como podemos ver nos queda una ecuación con dos incógnitas. Viendo que no podemos hacer nada más, entonces nos vamos al siguiente, que sería la sumatoria de fuerzas en X, pero en este caso el momento en A, que es prácticamente casi lo mismo. Igual a 0, ya que el tractor no se mueve. ¿Qué es las fuerzas de momento en A? Esto es lo que se refiere a las fuerzas, a toda fuerza multiplicada por su reacción. ¿A qué me refiero a esto? Que aquí tenemos, el peso es una fuerza, entonces el peso multiplicado por la reacción que existe aquí. ¿Cuál es la reacción? 20 pulgadas. ¿Por qué? Porque si podemos ver la de la rueda, aquí está peso. Entonces, de la rueda al peso, hay 20 pulgadas de distancia en sí. Entonces, por eso se lo multiplica. Después, 2RAB. Desde 2RAB hasta la siguiente rueda, ¿cuánto de distancia hay? Solo se le suma 20 más el 40. Entonces, sería 60. Después ya viene la pala, 900. Entonces, se le suma desde la primera rueda hasta la pala. Y vendría a ser 110 pulgadas. Esta es igual a 0. Entonces, ya cuando ya hayamos hecho eso, lo que tenemos que hacer es multiplicar y hacer sus respectivas sumas. Y nos terminará saliendo 120 pulgadas RB menos 141.000 libras por pulgadas igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es encontrar RB. ¿Qué hacemos? Un simple despeje. Este 1400 lo pasamos al otro lado a sumar, este 120 lo pasamos a dividir y nos queda 141.000 libras por pulgadas dividido para 120 pulgadas. ¿Qué pasa? Que estos dos se van a simplemente simplificar y nos va a quedar libras. Entonces, al hacer esta división nos va a quedar RB es igual a 1.175 libras. ¿Qué pasa? Que ahora, entonces ya tenemos RB. Lo único que nos falta es RA. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es un simple despeje, que sería RA es igual a esto que está sumando, pasa a restar, es decir, 300. Bueno, ya, no es necesario que lo ponga, solo explicarlo. Como podemos ver, el 2 que está multiplicando, pasamos a dividir, y este que está sumando pasa a restar, lo que nos daría esto. RA es igual a 300 libras menos 2RB sobre 2. Entonces, ya tenemos cuánto vale RB, reemplazamos. Al reemplazar, multiplicamos y dividimos, ¿y qué nos sale? Que RA es igual a 325 libras. Y con eso ya encontramos las reacciones que existen en las dos ruedas. Gracias. Ya, y con esto concluimos, ingeniero. Espero que le haya gustado. Gracias.